Listo. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches nuevamente. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y una vez más, siempre dándole gracias al Señor por su gracia, por su misericordia, ¿no? Que Él siempre nos sigue ayudando. Y también entendiendo nosotros que en cada momento tenemos que aprovechar, ¿no? Para poder seguir estudiando más de la palabra de Dios. Como lo hacemos, ¿no es cierto? Nosotros ya en horario, en este tiempo que no podemos estar reunidos presencialmente, los días domingos, los días viernes, ¿no? De aquí depende, día se sumará más adelante, ¿no es cierto? ¿No? Los días miércoles, pero, amados hermanos, es una forma como podemos también enseñar del mensaje de la palabra del Señor. Es una herramienta que tenemos mediante el Internet. Sin dejar, ¿no es cierto? Sin dejar de que ustedes y yo constantemente luego en día a día, ¿no es cierto? Tenemos también un tiempo que dedicamos a ese estudio constante de la palabra del Señor, acompañando siempre con la oración, ¿no es cierto? Que son dos de los medios que Dios nos ha dejado para tenerlo presente, para perseverar en ello, no tanto el estudio como la constante oración hacia el Señor. Así que vamos a iniciar la prédica. Este tema tiene que ver con la realidad de la vida en este mundo, ¿no? Y veremos qué es lo que nos dice Eclesiastés en el capítulo 2, en el versículo del 12 al 26. Pero antes de iniciar, vamos a clamar al Señor que nos ayude, ¿sí? Amado Padre, una vez más a ti, dándote todas las gracias, Señor, por tu gracia, Señor, que Señor, tan alta y que todos los días, Señor, se renueva. Ayudándote a ti, Señor, Padre Santo, también el agradecimiento porque nos tienes aún todavía con vida, Señor. Señor, en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas y las tribulaciones, sabemos que también tú, Señor, repartes tu gracia como tú lo deseas, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú, Señor, crees que es lo mejor para todos y cada uno de tus hijos y asimismo también para todo el mundo, Señor. Padre Santo, venimos ante ti en este momento, Señor, sabiendo que somos nada sin ti, Señor. Tanto, Señor, el que está predicando en este momento, Señor, sin ti, Señor, sabemos que nada somos, pero vengo ante ti, Señor, también para que me ayudes a poder llevar de tu palabra, Señor, y que pueda, Señor, ser, Señor, llegar a cada corazón de tus hijos, Señor. Y asimismo también a mis hermanos, Señor, que vienen aquí en este momento, y aquellos también que escucharán el video, Señor, sabemos que tú, Señor, obras de distintas maneras, Señor. Te pedimos que este mensaje lleves tú, Señor, a cada corazón, Señor, y que puedas, amado Padre, seguir llamando a muchos más, como dice en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este momento, Señor, y te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, amados hermanos, entonces vamos a dar entonces lectura a la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, que pido que me acompañen también ustedes en sus Biblias, en el capítulo 2, del versículo 12 al versículo 26. Dice así en la palabra del Señor: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para que, para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí.
¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre en su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos son, no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor que el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bien, amados hermanos, esta es la lectura de la palabra del Señor. De una manera general, si empezamos a ver, es algo que pasa en la vida real en este mundo, ¿no es cierto? Es importante que nosotros empecemos a ver qué es lo que está sucediendo en este mundo, ¿no es cierto? Tenemos aflicción, tenemos dolor, ¿no es cierto? Está aconteciendo una pandemia, que están, pues, la gran mayoría de personas muriendo. Sabemos que no solamente es por este virus que está sucediendo que la gente muere, hay mucha gente que muere de otro tipo de enfermedades, o también de forma natural, porque ya llegó el momento, ¿no es cierto?, de repente de morir. Pero de todas las cosas que están aconteciendo, debemos tener claro siempre que Dios tiene el control de las cosas. Dios es el que sabe qué es lo que está pasando. Dios es el que está de una manera teniendo las formas que suceden en este mundo. Él ya las conoce y Él sabe por qué suceden. Pero es necesario que empecemos a reflexionar. Quizás para los cristianos, que empecemos a ver, ¿no es cierto?, a qué debo darle prioridad. Pero a la persona que nos escucha y que aún todavía no es de Cristo, aún todavía sigue siendo lo que le parece, también es un llamado a que pueda reflexionar, porque hay un mensaje también aquí del Evangelio. Aquí hay un mensaje para que pueda meditar y pueda proceder al arrepentimiento. Así es que la audiencia a este pasaje que hemos tomado como referencia son a los dos tipos de personas que existen en este mundo. Aquellos que son cristianos, aquellos que el Señor nos ha llamado y nos ha hecho nacer de nuevo el Señor y nos ha puesto un sello que es su Espíritu Santo, y aquellas personas que aún todavía andan en la vanidad de sus propios pensamientos y haciendo lo que mejor les parece para sí mismos y por sí mismos. Dos tipos de audiencia entonces, el que cree y los que no creen, el que conoce de Dios y ha nacido para el Señor, y aquellos que aún todavía siguen andando, ¿no es cierto?, en lo que ellos quieren hacer nada más. En, como dice la Biblia, constantemente están en pecado. Ya es una persona que practica totalmente el pecado. Por lo tanto, este mensaje va dirigido a los dos tipos de audiencias. El tema lo vamos a dividir en dos partes y al final siempre va a estar la parte de cómo podemos aplicar, ¿no es cierto?, este mensaje a nuestra vida. El primer punto que vamos a ver es que vamos a ver la parcial ventaja de la sabiduría sobre la necedad, ¿no? Ese va a ser nuestro punto. En medio de esto que está aconteciendo, siempre va a existir una parcial ventaja entre ser sabio y ser necio. O sea, siempre hay una ventaja de ser sabio sobre el necio, ¿no? El segundo punto que vamos a ver es la labor diaria. Tenemos que nosotros trabajar constantemente, ¿no es cierto? Pero también veremos cuál es el resultado final y veremos qué es lo que Dios el Señor nos está enseñando, ¿no es cierto?, a partir de este pasaje final. Los pasajes finales, los versículos finales son los que nos van a ayudar a ver cuál es ese resultado final. Y por último, como decíamos, ¿no?, la parte de la aplicación en nuestra vida diaria.
Veamos, por favor, entonces, la introducción. Veamos qué podemos hablar antes de empezar con cada punto que vamos a estudiar. Toda la escritura, amados hermanos, toda la palabra del Señor nos muestra, ¿no es cierto?, enseñanzas para la vida, ¿no? Hay muchas partes de la palabra de Dios que ustedes y yo, cuando el Señor nos llamó y ahora entendemos el mensaje de la palabra de Dios, hemos podido ver cómo hay enseñanzas, ¿no es cierto?, para nuestra vida de adolescentes, para nuestra vida ya ahora trabajando, para nuestra vida en cuanto a la familia, a los que tenemos el rol de padres, a algunos que también están solteros, a los que ya están casadas, ¿no es cierto?, a todos los hijos. Toda la palabra del Señor, ¿no es cierto?, tiene mensajes para nuestra vida. Pero también la Biblia claramente habla, claramente no tiene un temor, a veces en la parte humana, ¿no? Decimos, no hay que tocar el tema de la muerte, no hay que hablar de la muerte, ¿no? Pero Dios no es así, Dios está más bien diciendo que va a existir. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos mencionado sobre que hay más versículos en la Biblia que hablan sobre el infierno? ¿No? Y hay pocos versículos que hablan sobre el cielo, y los pocos que existen es suficiente para poder saber, ¿no es cierto?, del mensaje del Señor, pero hay muchos mensajes más de advertencia, ¿no? De que está advirtiendo que hay un día que vamos a tener que morir todos sin excepción. Entonces, la palabra de Dios de una forma clara nos habla tanto para la vida como también nos habla que estemos atentos y reflexionemos porque un día todos tendremos que partir de este mundo. Todos tendremos que morir físicamente, ¿cierto? Estaba leyendo un poco la tasa de la mortalidad en el mundo, ¿no? Aún en esta parte también de la pandemia, la tasa de mortalidad en el mundo es alrededor de 2 personas por segundo. O sea, 2 personas por segundo mueren día a día. Imagínense, multipliquen ustedes por horas, por minutos, por horas y todo el día. La tasa normal es de 150,000 muertes al día. Esa es la tasa de mortalidad. Pero, pero también hay que poner un equilibrio, ¿no? Porque miren, nos podemos decir, pero tantas personas que mueren, 150,000, 155,000 personas por día, miren, pero también tenemos que ver la otra tasa también que existe, ¿no? De cuánta gente nace. Y siempre que he visto en varias estadísticas, es el doble. Aproximadamente son como 325,000 personas que nacen nuevamente. O sea, en el día, ¿no? O sea, tenemos una tasa de mortalidad, pero también tenemos una tasa de que día a día también nacen personas. Amén. O sea que vemos cómo también ahí no todo es pensar en la parte de que existe una tasa de mortalidad alta, ¿no? Tenemos que pensar los dos lados siempre, ¿no es cierto? Por eso que estamos diciendo que la Biblia habla sobre la vida y también la Biblia habla sobre la parte de la muerte. Pero entendamos que sí es cierto que todos vamos a tener que morir. Esas personas que nacen nuevamente, algún día también tendrán que morir también, ¿no es cierto? Ahora, muchas personas dicen, ¿no? Entonces, si vamos a tener que morir, ¿por qué afanarse tanto si vamos finalmente a morir, ¿no? Un predicador decía esto, ¿no? Decía, había leído, dice, ¿no? Que nadie coloca, dice, en un gimnasio, ustedes saben que los gimnasios, ¿no? La parte que van al gimnasio es para que estén su cuerpo, ¿no es cierto?, se mantengan. Mucha gente piensa que también está llegando al gimnasio para que de repente se extienda más la juventud, ¿no es cierto? Y sea más joven, ¿no? A pesar que ya tiene un poco más de edad, pero decía, nadie ha visto un cartel que diga, ¿no? Come muy bien, haz ejercicio, pero finalmente vas a morir, ¿no? Si alguien pone ese cartel, de repente dirían, ¿para qué entonces voy al gimnasio, no? No quiero decir que esté mal a las personas que hacen ejercicio, no quiero decir eso, ¿no? Es necesario también en tu cuerpo que tenga ejercicio, ¿no? Constante, pero lo que tenemos que ver es que finalmente llegará ese momento, ¿no? Ahora, mucha gente dirá, entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué voy a afanarme tanto si al final tengo que morir? Pues de repente esa es una frase que uno puede decirla sin saber por qué está aquí en este mundo, ¿no?
Y tenemos que decir algo muy importante. Solamente la Escritura responde, ¿no es cierto? Nos responde que si vivimos una vida sin tener en cuenta a Dios, eso es vanidad. Eso es vanidad, ¿sí? Mucha gente puede tratar de encontrar o querer de repente en el ejercicio del cuerpo, en el comer sano, quizás que encontrar por ahí algo que lo pueda satisfacer. No decimos que eso es malo, está muy bien comer sano, está muy bien hacer ejercicio, pero mucha gente encuentra en eso o quiere buscar en ello una satisfacción o un gozo o un deleite, ¿no? Y tenemos que decir algo claro, que la Biblia responde con bastante certeza y dice, si alguien está viviendo en esta vida, ¿no? Es su vida constante, su vida diaria, sin tener en cuenta a Dios, eso es vanidad. Eso es vanidad. Y podemos añadir lo que dice, lo que también Salomón dice aquí en Eclesiastés, ¿no? Y aflicción de espíritu. Es vanidad y aflicción de espíritu pretender vivir la vida sin tener en cuenta a Dios, ¿no? Salomón, aquí encontramos en todo el libro de Eclesiastés, ¿no? Cómo nos va hablando él, que trató de encontrar gozo, trató de encontrar satisfacción en el placer, en las posesiones, en la sabiduría, ¿no? ¿Y qué pasó? No lo encontró, no lo halló. Él quiso buscar por sí mismo y para él mismo nada más, ¿no es cierto? Quiso encontrar gozo en el placer, gozo en las posesiones, gozo en la sabiduría. Quizás de repente será un gozo, pero para aquellos que están buscando placer, posesiones, sabiduría, pero es un gozo temporal. Porque recuerde, puede ser que en toda su vida viva y disfrute, pero finalmente un día tendrá que morir. Y como el Señor Jesús constantemente repitió, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que meditar, todos sin excepción, porque los cristianos también vamos a morir un día. Y la Biblia dice, y también después del juicio. Claro, es un juicio diferente a la gente que, no, que siempre rechazó a Jesús, ¿no? Pero sí la Biblia dice que los cristianos también pasaremos delante del Señor, delante del trono del Señor Jesús, a rendir cuenta de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Y aquellas personas que no son cristianas, aquellas personas que, mejor dicho, no han nacido de nuevo, eso es el mensaje, ¿no? Que no han nacido de nuevo, el mensaje es que también te encontrarás con un juicio. Veamos algunos pasajes de lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho existe? Dice. ¿Qué provecho hay? ¿Qué provecho hay dice, de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Vamos a ver luego que Eclesiastés o Salomón, ¿no? Salomón no estaba diciendo que el trabajo es malo. No, no, no. Vamos a ver después también en algunos pasajes, no es, eso no es cierto, ¿no? No, tenemos que trabajar, sí, pero aquí la clave del versículo, ¿dónde está? La clave del versículo 2 es debajo del sol. O sea, en esta vida presente, ¿no? Si en el trabajo solamente él quiere encontrar satisfacción. Entonces, el Eclesiastés dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Se acuerdan ustedes cuál es la promesa del Señor Jesús? Que luego que nosotros vamos a morir, estaremos con el Señor para siempre, ¿no? Entonces, aquí lo que está diciendo el libro, el Salomón, está diciendo en que, ¿qué provecho existe? Dice, de todo lo que se afana, pero debajo del sol, mientras está en esta vida, pero teniendo en cuenta solamente su placer, solamente su gozo, solamente para él, sin tener en cuenta a Dios. Eso sería vanidad. Versículos 15. Mire, capítulo 1 igualmente, el versículo del 15 al 17. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto
era aflicción de espíritu. Salomón aquí en estos versículos del 15 al 17, el capítulo 1, lo que él está diciendo es, mire, yo he sido engrandecido en todo. O sea, él tenía muchísimo dinero, mucho dinero. Recuerden ustedes que la Biblia, pues, habló, ¿no es cierto?, habla de que se le fue entregado sabiduría, ¿no? Conocimiento, mucho conocimiento, ¿no? Dice, era el más sabio que todos los que habían en ese momento. Y eso también le trajo a él muchísimas posesiones y riqueza, ¿cierto? Y él está diciendo, en esto que me he engrandecido, ¿no? Yo quiero, dice, sé que he crecido mucho en la parte de la sabiduría, ¿no es cierto? Dice, en el versículo 17 dice, dediqué mi corazón, dice, a conocer la sabiduría, o sea, más todavía sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. ¿Y qué conocí? Dice, que aún esto era aflicción de espíritu. Alguien que tenía tanto dinero, podemos decir de una manera humana, o mucha gente dice, ¿no? Si yo tuviera en mi cuenta 1 millón de soles, estaría tranquilo, estaría sin problemas. Pues, amados hermanos, vemos lo que la palabra del Señor ya nos dice, ¿no? Ya nos habla de algo importante, ¿no? Él tenía todas las cosas, él tenía todo, y él con todo su dinero empezó a tratar de buscar en los placeres y no encontró gozo. Empezó a tratar de encontrar en el trabajo. ¿Recuerdan ustedes que más adelante dice, hice muchas casas, hizo muchos pozos, hizo muchos palacios, hizo muchos jardines y no lo encontró? Se dedicó también a buscar más sabiduría y no encontró el gozo. Nada de ello satisfacía a Salomón. Esta es como una especie de laboratorio de ensayo que encontramos aquí, ¿no? Salomón, ya tenemos que ver, y esto debe servir para todos, ¿no? Tanto cristianos como los no cristianos, que ya encontramos aquí en la Biblia un ejemplo de alguien que lo ha intentado. O sea, ya encontramos aquí, la Biblia está dándonos un ejemplo ya de alguien que ha intentado buscar en eso, ¿no? Y podemos decir claramente entonces lo que el Señor dice es que nunca lo puede encontrar. Si cuando uno deja de lado a Dios. Si dejamos de lado a Dios, no encontramos el gozo que el Señor quiere para nosotros. Capítulo 2. Miren, el capítulo 2, el versículo del 10 al 11, previo a nuestro mensaje, ¿no? Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Recuerden, ahí está él queriendo encontrar en el placer, ¿no? Algún gozo. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Nuevamente el que dice, todo el trabajo que yo he estado haciendo, todo ese esfuerzo que he puesto en el trabajo, ¿cierto? Vi que en ello yo quería encontrar alguna satisfacción, algún propósito de mi vida, pero ¿qué dice él? No lo encontré, no lo encontré. Fue todo sin provecho. Y es por eso que de ahí viene, ¿no? La otra parte que vamos a ver. Pero miren, esto también, si vemos en Eclesiastés, hay algo mucho más en el Nuevo Testamento que el mismo Señor Jesús lo pronuncia, ¿no? El mismo Señor Jesús nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es el centro de la enseñanza, ¿no es cierto? El Señor Jesús nos diría en el capítulo 12 de Lucas, en el versículo 15, nos diría algo muy importante. Él dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida del ser humano, encontrar el propósito en la vida, no consiste en acumular la mayor cantidad de riquezas. No consiste en ello. Todo ello va a traer aflicción de espíritu, todo ello va a traer dolor, ¿no es cierto? Todo ello va a traer muchas preocupaciones. Pero el Señor está diciendo, ¿no? Que no consiste la vida, o sea, la vida no ha sido hecha para que solamente nosotros tengamos bienes en este mundo. Vuelvo a repetir, ¿sí? Que quede bien claro, no significa que no debemos trabajar. Ya pondremos
Más adelante el equilibrio, ¿no es cierto? Versículo 21. El mismo Señor Jesús concluye esto. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este pasaje, el Señor está hablando con un rico insensato, ¿no es cierto? Y él puso esta parábola diciéndole, ¿no? Que él dice, ya no le alcanzaba los lugares para guardar todas sus riquezas y haré esto de acá, haré almacenes para guardar más dinero, ¿no? Y eso podemos decir ahora acá, ¿no? Bueno, vamos a guardar dinero de repente debajo del colchón, ¿no? Porque ahora con lo que se viene en la política y que hay tanta incertidumbre económica, pues voy a empezar a comprar algo y algo para hacer mantener esa plata, ¿no? Y que no se vaya a perder, no se vaya a malograr debajo de cualquier lugar en mi casa, ¿no? Voy a sacar del banco. Pensando, hermanos, que nosotros tenemos una confianza en las riquezas. De hecho, no tenemos que dejar de lado, hemos dicho, la planificación, ¿no es cierto? El pensar, pero no pongamos nuestra confianza en las riquezas, sino pongamos nuestra confianza en Dios. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo, ¿no? Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La pregunta que nosotros podemos hacer aquí, hermanos, amados hermanos, para todos nosotros, incluyendo también los que predicamos y todos sin excepción, todos los cristianos en todo este mundo, podemos decir, la pregunta es, ¿cuán ricos somos espiritualmente hablando? No materialmente hablando, ¿no? Sino, ¿cuán ricos somos espiritualmente hablando? Clamamos al Señor, por ejemplo, para que nos deje, para que el Señor nos ayude, ¿no? A que esta lengua no sea una lengua que de repente insulta o no sea una lengua que de repente degrada a los demás o habla de repente detrás de las personas o critica a las personas sin de repente haber llamado y conversado con ellas, ¿no? Clamamos al Señor constantemente para que el Señor nos limpie los malos pensamientos y que a veces juzgamos nosotros sin conocer el tema de alguna persona o de algún hermano también de repente, o de los vecinos de repente, o de los familiares que a veces no tenemos algunos altercados de repente con ellos. Hermanos, clamamos al Señor en eso para que ahora tengamos ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿no? ¿Cuánta riqueza espiritual, amados hermanos, tenemos? Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Cuántas? ¿No? ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto nos hemos gozado? ¿No? Así como hay un gozo cuando tenemos algo material, así como hay un gozo cuando hemos conseguido algún título, así como hay un gozo cuando salimos de repente a un lugar de paseo. No es que esté mal todo esto, lo que estoy mencionando, pero así como existe ese gozo, encontramos el gozo cuando estudiamos de las cosas del Señor. Ese es el mensaje que debemos meditar. Ese es el mensaje para todos, sin excepción. Todos los cristianos tenemos que estar pensando en ello. Y aquellos que no conocen a Jesús igualmente, ¿no? ¿Crees que toda tu riqueza te va a llevar al cielo? La Biblia habla claramente del cielo y del infierno. Nunca hemos evangelizado de repente, o nunca hemos usado esto como una especie de dar miedo a alguien. No, hemos hablado siempre de algo real que existe en la Biblia, una afirmación, porque creemos que la Biblia es una verdad absoluta. La Biblia dice que existe cielo y existe infierno. Está mencionando el Señor Jesús nada más eso, existe nada más, ¿no? La pregunta es aquella persona que no es de Jesús. La pregunta es aquella persona que no es de Cristo. ¿Sabes que un día vas a tener que morir? ¿Te has puesto a meditar que un día va a tener que llegar ese momento? Sea mañana o pasado, sea que hagas ejercicio, sea que te cuides muchísimo, pero llegará el momento un día. Mañana, pasado, no se sabe. El Señor es el que determinó cuándo es el día que cada uno va a tener que morir. Pero la pregunta es, ¿y si estás sin Jesús? ¿Y si no has nacido de nuevo para Cristo Jesús? La Biblia claramente habla y dice, eso es la condenación eterna. Juan capítulo 3, versículo 36, el Señor diría claramente, ¿no? Aquel que tiene al Hijo del Señor tiene la vida, pero aquel que rehúsa creer en Cristo Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él.
Entonces, es claro el llamado, ¿no es cierto?, al arrepentimiento. Eso nos va a llevar al punto número 1. Vamos a ver la parcialidad de la ventaja de la sabiduría sobre la necedad. Vayamos al libro de Eclesiastés. Vamos a ir leyendo el mensaje de la palabra del Señor y vamos a ir explicando. Versículos del 12 al 14. Versículos del 12 al 14. Dice así en la palabra del Señor. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necesidad, a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. En estos pasajes, Salomón evalúa si el sabio tiene ventaja sobre el necio, ¿no? Y de hecho tenemos que decir que sí, ¿no? Sí, o sea, él también está diciendo que sí, porque el sabio dice, tiene sus ojos en la cabeza. O sea, el sabio, en base a su conocimiento, a lo que él ha aprendido, ¿no es cierto?, está tomando decisiones en base a ese conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Quizás ahora en este tiempo de pandemia, una recomendación para los jóvenes, por ejemplo, puede ser matricúlense o estudien cursos en Internet que también existen gratuitos, ¿no? Existen muchísimos cursos gratis. Hay que sacar provecho de lo que tenemos ahora en Internet, ¿no? Pero si el Internet, ¿no? En el Internet hay cursos gratuitos, en el Internet uno puede aprender, por ejemplo, cómo desarrollar páginas web, ¿no? Cómo de repente ver la parte de los negocios, qué es marketing, ¿no? Cómo ver la parte de ventas. Existe muchísimo conocimiento, pero eso sería la parte de ser sabio. ¿Y cómo sería la parte de ser necio? Un joven que desperdicia todo su tiempo solamente en YouTube, solamente en su TikTok, de repente, ¿no? Haciendo puro video de TikTok y solamente viendo videos de TikTok y solamente viendo Instagram y solamente viendo Facebook, ¿no? Y todas las herramientas que están en Internet de repente para el ocio, ¿no? Y juegos y juegos y juegos, ¿no? No digo que también sea malo esta parte, pero debería tener un equilibrio, ¿no? Debería ser que el estudio constante sea mucho más que de repente la parte del ocio, ¿no? Entonces, ahí está la parte del equilibrio que aquí Salomón dice, ¿no? De hecho, dice la sabiduría, el ser sabio, tiene ventaja sobre el necio. Sí, 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 sí está eso, dice, ¿no? Un interrogante también podría ser, ¿no? ¿Hay diferencia entre vivir con prudencia y sensatez que vivir la vida loca? O sea, ¿no? La vida en la cual no se tiene en cuenta nada, ¿no? Y hace uno lo que quiere. ¿Hay una gran diferencia con vivir con prudencia y sensatez? Sí, ¿no? Las personas que viven con sensatez, las personas que viven con prudencia, las personas que se cuidan, por ejemplo, ¿no? En esta pandemia. Lamentablemente hay mucha gente que hace lo que quiere, se van a fiestas, se van a muchos lugares, ¿no es cierto?, donde lamentablemente mucha gente anda en el licor, ¿no es cierto?, y están en lugares donde están mucha gente. Y hay una diferencia entre vivir esa vida con prudencia y sensatez y una vida así loca. La respuesta es que sí, ¿no es cierto? Sí hay una gran diferencia, ¿no? Porque esta persona que se prepara de repente, ¿no? Con herramientas que están gratuitas en el Internet y está aprendiendo mucho más, jóvenes son llamados también en la iglesia a que hagan esto, ¿no? Que busquen ahí. Y vivir una vida en total desenfreno, de hecho que hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. El hombre trata, según estos pasajes, estamos viendo que el hombre trata de encontrar en sí mismo, o sea, por sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, trata de encontrar propósito a su existencia, ¿no? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿A dónde nos vamos? ¿De dónde venimos? ¿No? Que mucha gente tiene y mucha gente pues ha escrito libros inclusive sobre esas preguntas, pero el hombre, podemos decir de una manera general, el hombre trata de encontrar en sí mismo algún propósito a su existencia. Algunos, algunos lo querrán encontrar en la vida loca, ¿no? O sea, dicen, en esta vida de desenfreno, ¿no? De desenfreno, ahí encuentro yo, dice, que tengo satisfacción, yo tengo tranquilidad, tengo gozo y los constantes fiestas, y si no va a una de ellas, se frustra de repente, ¿no? Y se enoja de repente si no le dejan salir, si es joven, ¿no? Entonces,
Algunas personas encuentran ahí, ¿no? Y eso acontece tanto a hombres como a mujeres, ¿ah? A todos, sin excepción, acontece, ¿no? Algunos otros también encuentran su propósito de repente de vida, dicen, no, la vida hay que estar prudentes, hay que buscar sabiduría, hay que buscar conocimiento, ¿no? Hay que tener un estudio, ¿no? Sí, está bien, eso están diciendo, cada uno al final trata de buscar algún propósito en su existencia, ¿no? Y aquí en el libro, aquí en los versículos que hemos visto, eh, Salomón trata de encontrar esto y dice, aunque todo es vanidad, dice, incluyendo la sabiduría de este mundo, ¿no? O sea, también la parte del necio dice, todo es vanidad. La sabiduría tiene ventaja a la necedad. O sea, de hecho, el resumen de estos versículos es, sí, la sabiduría tiene ventaja sobre la necedad. Pero vayamos ahora a los siguientes versículos, del versículo 15 al versículo 17, que son nuestra primera parte. La primera parte que vamos a ver, ¿no? La parcialidad, la parcial ventaja de la sabiduría sobre la necedad. Veremos por qué. Del versículo 15 al versículo 17 dice esto. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Recuerden, él ya dice, yo soy el sabio, ¿no? Entonces dice, lo que va a sucederle al necio y lo que le sucede al sabio, que soy yo, dice él, ¿no? Dice, también sucederá a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Versículo 16. Porque ni el sabio, ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. En estos pasajes, versículo 15 al versículo 17, encontramos esto, ¿no? Decía Salomón hace versículos anteriores. Decía, sí, de hecho, la sabiduría, ¿no? Sobrepasa o tiene ventaja a la necedad, ¿no? Aquí en el versículo dice, sobrepasa la necedad, ¿no? En el versículo 14, ¿no? Ahora, pero a pesar de la ventaja del sabio con el necio, ambos morirán un día. Ese es el mensaje, ¿no? O sea, miren cómo es, ¿no? O sea, dice, por eso que hablamos de la parcial ventaja de la sabiduría sobre la necedad. Hay gente que dice, yo no hago nada, nada de daño a los demás, ¿no? Yo me porto muy bien, yo doy mi diario, en cuanto a los hombres, las mujeres dicen, yo me porto también en mi casa, yo hago todo en mi casa, ¿no? Bueno, dice, el evangelio es para los que pecan demasiado. Otro dice, bueno, yo he estudiado en la universidad, tengo mi carrera, ¿no? Ingeniero, abogado, cualquier otra carrera que pueda existir, ¿no? Que existe, ¿no? Por lo tanto, estoy encontrando aquí, me dedico mucho más tiempo a esta parte, ¿no? Ahí encontré mi propósito, ya estoy queriendo tener una maestría, dos maestrías, tres maestrías, un doctorado, dos doctorados, tres doctorados. No está mal, ahorita vamos a explicar por qué, pero encontramos gente que su satisfacción la encuentran solamente ahí. Y otros dicen, no, pues en la necedad, en los placeres, está ahí, ¿no? Lo que Salomón dice es, al final, ambos van a morir, sin excepción. Hay una parcial ventaja, sí, porque de todas maneras, el que ha estudiado de repente tiene otro tipo de trabajo que el que no ha estudiado, ¿no? El que desperdicia el tiempo ahora como joven, ustedes tienen que saber esto los jóvenes también de la iglesia, si desperdicias tu tiempo, el tiempo no se recupera, como alguien decía, ¿no? El tiempo no se recupera. Si desperdicias el tiempo solamente en muchas redes sociales, TikTok, YouTube, lo que quieras buscar en redes sociales, en negocio, en Internet, ten en cuenta que eso es necedad, eso es ser necio. Ahora, hay gente que también busca en la parte de conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que conocer las cosas también, sí. Tenemos que dejar ese ocio y darle mayor importancia a la sabiduría. Pero debemos entender, a ambos debemos entender y todos debemos entender que un día vamos a morir. Es claro que al morir, dice, nos vamos sin nada, ¿no es cierto? Nos vamos a ir sin nada. Pero recordemos que luego que viene el juicio. Eso es importante, ¿no? O sea,
Ambos van a tener que morir, tanto el sabio como el necio, ¿no? La decisión que uno tome. Pero finalmente todos pasamos a un juicio, sin excepción. Algo más que aquí aborda Salomón es en el versículo 16, cuando dice que ya dice finalmente seremos recuerdo y olvidados, ¿no? O sea, solamente seremos un recuerdo en la mente cuando ya vamos a tener que morir y finalmente seremos olvidados, ¿no? ¿Cuánta gente hay que no se sabe qué es lo que hizo? De repente hicieron muchas cosas buenas, pero ya no se sabe de esas personas, ¿no? Hay tantas personas en el mundo que no conocemos qué hicieron, qué trabajaron, qué ayudaron, ¿no? Pero finalmente serán olvidados. Dice, eso es lo que sucede prácticamente a todo ser humano, ¿no? También debemos tener en cuenta algo muy importante. Aquí, Salomón, en el versículo 17, dice algo muy importante. Dice, aborrecí, por tanto, la vida. Esta es una declaración muy fuerte, miren. Y esto está enseñando a todos sin excepción. Todos nos enseña esto. Si una persona quiere encontrar en la sabiduría y otra persona quiere encontrar en los placeres, ¿no es cierto?, algún propósito de su vida, Salomón está diciendo aquí, aborrecí por tanto la vida, dice. ¿Qué significa eso? Que ambos, tanto la sabiduría como los placeres, no te van a dar el propósito de tu vida. Siempre va a haber aflicción de espíritu, siempre va a haber dolor, siempre vas a estar frustrado de que no encontraste nada. Eso es lo que dice él. Y dice él, dice, y esto me llevó a aborrecer la vida. Hay una gran diferencia entre decir, por ejemplo, me he desilusionado de aspectos en la vida. O sea, ustedes y yo hemos tenido algunas desilusiones en la vida, ¿no es cierto? De repente nos despidieron del trabajo, ¿no? Y nos sentimos desilusionados en el momento, en ese momento, ¿no? No sé, de repente perdimos en un negocio, algo pasó con los hijos, cuando desobedecen los hijos, los padres nos hemos desilusionado, ¿no es cierto? Hay momentos, hay aspectos de la vida que hemos tenido desilusiones, pero una frase de decir, dice, aborrecí por tanto la vida, es muy fuerte. Y esto es lo que tenemos que decir a todos sin excepción, ¿no? Buscar en la sabiduría, buscar en los placeres, buscar en el trabajo, satisfacción en esta vida, nunca la vamos a encontrar. Y Salomón lo está diciendo clarísimo. Aborrecí, por tanto, dice la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Dice. Mire, luego dice en versículo 15, perdón, 17, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así que aquí ya podemos decir claramente, nunca se va a encontrar una satisfacción en el trabajo o en la sabiduría, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta a Dios. Ya veremos algunos pasajes, miren por favor. Salmos 49, Salmos 49, versículo 10. Salmos 49, 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Primera carta a Timoteo, ¿no? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren que el amor al dinero también puede ser algún pecado que caiga algún cristiano. Dice aquí en el versículo, dice, se extraviaron de la fe.
algunos se extraviaron de la fe. Por eso la advertencia constante que hace la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. La Biblia aquí, ¿qué está diciendo? En base a lo que estamos hablando. Todos nosotros, sin excepción, tendremos que morir. Y la pregunta es esta que está haciendo aquí, o lo que nos está advirtiendo aquí el apóstol Pablo, siendo usado por Dios, nos está diciendo, ¿qué edificamos en nuestra vida? Estamos edificando en materiales como el oro, dice aquí en el versículo oro, plata, piedras preciosas, o estamos edificando en madera, heno y hojarasca. ¿En cuál estamos edificando? ¿No? Y es por eso que el mensaje en este primer punto es, ¿no? Si tenemos, si no tenemos en cuenta a Dios, si dejamos a un lado a Dios, entonces la sabiduría que tiene ventaja sobre el necio, de hecho, también va a ser un lado en el cual aflicción y espíritu, ¿no? La sabiduría no es mala cuando tenemos nosotros, ¿no es cierto?, a Dios en nuestra vida. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, si Él está con nosotros, el conocer más cosas, el poder avanzar más en conocimiento, eso es bueno también, porque nos va a dar ventaja, de hecho, en aquellos que no conocen. Y aquellos que no conocen, aquellos que no tienen oportunidad, buscar al Señor, y donde el Señor nos ha puesto, Él también nos ayudará en todo nuestro trabajo. Así que aquí el mensaje de Eclesiastés es tener presente siempre a Dios, porque si no, todo va a ser aflicción de espíritu. Eso nos va a llevar al punto número 2, nuestra vida diaria, ¿no? Vamos a ver la labor diaria y cuál será el resultado final. Veamos nuevamente en los pasajes de Eclesiastés. Ahora vamos a ver del versículo 18 al 26, pero el primer punto va a ser ver del 18 al 21, la primera parte, 18 al 21. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Muchas personas, hemos dicho, tratan de encontrar sentido en la vida en el trabajo que hacen. Constante trabajo, 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 trabajo. No estamos diciendo que sea malo, ¿no? Pero aquí está encontrando esta persona el sentido de la vida en solamente trabajar. Un interrogante que podemos tener ¿es el trabajo duro y responsable lo que da sentido al hombre? ¿No? O sea, esa sería la pregunta ahí, ¿no? ¿Es el trabajo duro y responsable el que da sentido a la vida del hombre? Tenemos que decir que no. No da sentido. Es necesario, sí, tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables, pero no me da sentido en la vida del hombre. El sentido de la vida solamente lo encontramos en Cristo Jesús. Al pensar sobre la muerte, Salomón tuvo más aflicción. Tuvo más, miren, porque él, ¿se acuerdan que decía ahí en el versículo? ¿No? Él sabía que iba a morir, en versículo 19 dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Él está diciendo, una vez que él va a partir, porque él decía, ¿se acuerdan en versículos anteriores? Que tanto el necio como el sabio un día tendrán que morir. Y él está diciendo, ¿quién va a ser el que herede, no? ¿Quién va a ser el que se va a quedar con todo lo que yo he trabajado?
¿Va a ser sabio o va a ser necio, no? ¿Serán necios? Pues ahí dice ahí, ¿serán necios o sabios los que hereden? Pero sean uno y otro, sean uno u otro, o sea, sea un sabio, sea un necio, Salomón dice que también es vanidad que otro lo disfrute. O sea, si sea sabio o sea necio, va a disfrutar de eso que estoy dejando. Pero dice, aún eso, dice, esa aflicción de espíritu es mal. Miren cómo nos está enseñando, ¿no? El Señor a través de una persona que pudo ensayar todo esto, ¿no? Y esto es para también llamar a aquellas personas, ¿no? Que buscan, buscan en el placer alguna satisfacción o algún sentido de la vida. Y tenemos que decirle, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ya la Biblia nos ha dejado clarísimo, ¿no? Sea que estés en todos los placeres, o sea que tú tengas mucha sabiduría, ambas no tienen el sentido de la vida. No tiene. Si te pones a pensar en que para quién se van a quedar o quién nos va a heredar, ¿no es cierto? Sea sabio o sea la persona necia la que va a heredar. También decía Salomón aquí, los que van a disfrutar todo eso, eso es vanidad, ¿sí? ¿No? Y eso también nos lleva a los padres, ¿no? También a reflexionar, ¿no? ¿Qué va a pasar luego que nosotros no estemos, ¿no? Entonces el mensaje es que tenemos que sembrar de la palabra del Señor. Tenemos que nosotros siempre predicar de esta palabra del Señor. Pero aún a pesar de eso, que no pase o no pase, ¿no? Que de repente la Biblia dice que solamente es Dios quien convence, solamente es el Señor quien salva, solamente es Él nada más. Pero, amados hermanos, ponerse a pensar en todo eso va a ser aflicción de espíritu. Porque quien sabe todas las cosas que van a acontecer después es solamente el Señor. Eso nos lleva a la otra parte de los versículos, del versículo 22 al versículo 26. Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Mire, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma, dice, se alegre en su trabajo. También he visto esto, dice, es de la mano de Dios. O sea, aquí ya encontramos algo, ¿no es cierto?, que nos está diciendo aquí Salomón en el versículo 24, que hay algo que Dios sí otorga. ¿Ya? En referencia a que él en los versículos anteriores decía, en el trabajo se va a encontrar, decía antes, ¿no? Fatiga, se va a encontrar afán, se va a encontrar dolor, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar aquí en nuestra vida constante, ¿no? Trabajamos nosotros constantemente, pero la pregunta que puede hacerse una persona, ¿no? En el trabajo es, ¿alcanzará el dinero? Cuando nos paguen, ¿va a alcanzar? ¿Nos robarán de repente? Habrá preocupaciones económicas si de repente estamos invirtiendo en negocios, el dólar está subiendo, el sol de repente está ya un poquito, ¿no? que pierde su valor. ¿Qué está pasando, ¿no es cierto?, con la incertidumbre política? ¿Qué habrá mañana? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué debemos hacer? Todo eso, amados hermanos, nos trae preocupaciones, ¿no es cierto?, estar pensativos en algo, ¿no? Estos versículos hasta el momento, ¿no? Podemos ver que tanto el sabio como el necio tienen un mismo destino, ¿no es cierto?, al final, pero tienen pues aflicción, tienen fatiga, tienen dolor, ¿no? Al final, entonces, vemos que Dios es quien da la ciencia, el gozo y la sabiduría. Miren el versículo 24, ¿no? Decía, también he visto, casi al final dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Qué cosa es? Que da el trabajo. Versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, miren, aquí dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea, a pesar que esto, en la sabiduría, nos puede llevar también, ¿no es cierto?, a una aflicción, a un dolor constante, la Biblia aclara algo aquí. Dios es quien da sabiduría, ciencia y gozo a quien el Señor lo desea. Por eso que hemos dicho, ¿no? La única manera de encontrar nosotros sentido a la vida
de encontrar gozo en esta vida es estando con Cristo, estando con el Señor Jesús. Ese es el llamado para todas las personas, jóvenes que nos escuchan, personas que también escuchan el Evangelio, ¿no? Los cristianos debemos tener presente esto. Cada vez más que los cristianos buscamos en las riquezas de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y nosotros buscamos ser más ricos espiritualmente hablando, vamos a encontrar constantemente, ¿no es cierto?, ese gozo que el Señor nos puede brindar. Él brinda la ciencia, Él brinda la sabiduría, Él nos va a dar el gozo. Luego dice en el versículo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que le agrada, a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces al final vemos que Dios es quien da la ciencia, el gozo y la sabiduría. El necio por sí mismo y para sí mismo, ¿qué va a buscar? Busca placer, busca posesiones, busca sabiduría y terminará finalmente hastiado y frustrado de la vida. Lamentablemente eso va a pasar. Miren Eclesiastés, unos pasajes más adelante, en el capítulo 5 de Eclesiastés. Veamos algunos pasajes. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 18 al 19. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. O sea, aquí hay algo que encontramos que Dios brinda, ¿no es cierto? Ese don, ese regalo de poder gozarse del trabajo y todo lo que hacemos. Aquí encontramos entonces que la sabiduría es buena, pero si esa sabiduría, ese trabajo también que estamos teniendo para alcanzar sabiduría, o ese trabajo para encontrar también el diario no constante para nuestra manutención diaria en la familia, nuestra y la familia, pues todo eso, cuando Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Cuando Él nos ha llamado y Él nos ha presentado el Evangelio y conocemos más del Evangelio, entonces encontramos que es algo que Dios nos ha dado. Es un regalo, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Versículo 19. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas, miren, el Señor nos da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Dios es el que nos da las riquezas, hablando en el sentido de lo necesario. Recuerden que decía en Timoteo, ¿no? Lo justo y necesario para poder vivir, Él es el que nos da el Señor. Tenemos que decir correctamente sí, ¿no? El Señor es el que bendice. Pero miren el capítulo 6, el versículo 1 y 2. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común sobre los hombres. Y hablando ahí de las personas sin Cristo. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aquí encontramos el equilibrio, ¿no? Dios es el que brinda sabiduría, brinda las riquezas, brinda las cosas que necesitamos, sí. Y ahí encontramos una satisfacción, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables, tenemos que encontrar la sabiduría para poder también de repente seguir buscando más, ¿no es cierto?, que podamos tener, pero todo eso es el Señor quien nos brinda. Pero dice también la Biblia que Dios ha dado a otros más. O sea, recuerden, en la gracia común que Dios reparte a todo este mundo, hay muchas personas que no tienen en cuenta a Dios y tienen tanta riqueza y disfrutan de toda su riqueza, pero dice, Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Por eso que en Timoteo, el pasaje que hemos leído, ¿no? Los primeros versículos, miren por favor el versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, primera carta a Timoteo, capítulo 6, pero vean ahora el versículo 17. A los ricos de este siglo, ¿no? O sea, sí, va a haber, el Señor va a repartir a unos de repente mucho más. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino, o sea, ¿en dónde debe poner la esperanza?
en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ustedes y yo, amados hermanos, que conocemos al Señor, no podemos decir que no tenemos bendiciones. Dios nos ha dado bendiciones, nos da la vida, tenemos a lo que ponernos, tenemos a lo que comer, tenemos donde estar habitando, ¿no es cierto? Todo eso que tenemos, sea lo justo, lo necesario, sea de repente algunos un poco más, todo eso es el Señor quien nos ha dado. Pero recordemos que un día estaremos frente a Jesús para dar cuenta de lo bueno y lo malo que hemos hecho. Mientras más le da uno, dice la Biblia, más se le pedirá cuenta. Entonces, tenemos que entender eso. Por eso que es muy importante hacernos un examen, ¿no? De cuánta riqueza espiritual tenemos. Eso es muy importante, hermanos. ¿Cuánto es mi riqueza espiritual en el Señor Jesús? Génesis capítulo 2, versículo 15 nos va a hablar algo muy importante, porque de repente hemos creído o hemos visto en los versículos y que de repente nos pueden decir, entonces es malo el trabajo. No, no, porque es Dios quien crea, podemos decir, una forma de trabajo. En su misma creación, en Génesis capítulo 2, versículo 15, ¿qué le dijo al hombre? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso en el huerto del Edén? Para comer solamente uvas todos los días y que le eche aire a Eva a Adán. No, ¿no es cierto? Dice, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea, para que lo cuide, para que trabaje en ello. Y aquí podemos decir claramente el trabajo es algo creado por el Señor. Muchos creen, y lamentablemente la Iglesia Católica Romana, ¿no? En sus enseñanzas, dicen que el trabajo es producto del pecado, ¿no? Y eso no es cierto, no es producto del pecado, ¿no? Hay muchas personas que creen esto, pero no. La Biblia, antes de que entre el pecado a este mundo, Dios ya le había dicho aquí a Adán que tiene que labrar y tiene que cuidar sobre el huerto. Y también podemos decir, cuando estemos en el Señor, ya el Señor nos dirá, pues, cuáles son las cosas que tenemos que trabajar, ¿no? En el Edén, cuando estemos en el Señor, ¿no? En el cielo, como dice la Biblia, no significa que vamos a estar haciendo vacaciones. Hay algo que tenemos que trabajar. No lo sabemos, no afirma algo en la Biblia, pero sabemos que el Señor es que en toda su sabiduría nos dirá en el tiempo determinado. Así que, amados hermanos, ¿es necesario trabajar? Claro que sí. ¿Y tenemos que trabajar, como hemos dicho también nosotros, para el sustento propio? Claro que sí. Pero teniendo siempre en cuenta a Dios. Que el centro de nuestra vida siempre sea el Señor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Miren aquí en el trabajo, ¿no? Aquellos que trabajamos dependientes, ¿no? También hablan, también en otro momento a los que son independientes, pero en este momento aquellos que son dependientes, dice capítulo 3, versículo del 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso nos lleva entonces ahora sí al punto final. ¿Cuál es la aplicación en nuestra vida cristiana? Recordemos entonces que hemos analizado en todos estos pasajes. La vida presente en este mundo cobra sentido, o sea, encontramos un propósito en esta vida solo si Cristo está con y en nosotros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Con y en nosotros. La Biblia dice que cuando el Señor nos ha llamado, nos ha puesto su espíritu. O sea, estamos en Cristo Jesús. El Señor es como que su espíritu está en nosotros, ¿no? Y luego decía, y estaré con ustedes. O sea, en nuestro día a día, en nuestro día de cada vez que nosotros tenemos un nuevo día de vida, Él está con nosotros y en nosotros. Ahí encontramos la satisfacción nosotros y encontramos el sentido y el propósito en esta vida, ¿sí? Pero, amados hermanos, recordemos, cuánta riqueza espiritual tenemos. Eso es muy importante, amados hermanos, porque eso va a demandar, recuerden ustedes cuando habla en hebreo, dice, ¿no?
teniendo ya tanto tiempo, ya deberías haber sido maestro, dice en el Evangelio, ¿no? Maestro, dice ya, ¿no? Pero dice, aún todavía son niños y tenéis necesidad de leche espiritual. ¿Por qué dice? Porque no puede discernir, el que ya es maduro, dice en el Señor, discierne entre lo bueno y lo malo. Y de repente somos de Cristo, pero nos descuidamos en las riquezas espirituales y estamos en pecado y a veces hacemos algo que no quisimos hacer y estamos totalmente viviendo una vida en la cual nos alejamos de las cosas de Dios. Amados hermanos, reflexionemos. El propósito de nuestra vida es solamente estar con Cristo y en Cristo Jesús. Punto número 2. Cada día debemos deleitarnos y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son regalos de parte de Dios, son dones de parte del Señor. El Señor nos ha dado de disfrutar también de nuestro trabajo. Punto número 3. Cada día debemos perseverar en las cosas de Dios y disfrutar de lo que nos da con gozo. Y esta palabra final, gratitud. Debemos ser gratos para con el Señor. Cada día más creciendo en la santidad. Cada día más siendo más sinceros delante del Señor. Cada día más alejándonos del pecado. Cada día más dándole más importancia en las cosas de Dios. Esa es la gratitud. Si sabemos que Dios nos ha perdonado todas las cosas, debo ser grato para con el Señor, en cada día servirle, en cada día buscar a través de la oración, buscar a través de su palabra del Señor para seguir conociéndole cada vez más. Un pasaje para terminar en Santiago capítulo 4, versículo 6, podemos encontrar también algo que va a enseñarnos respecto a lo que hemos estudiado. Pero Él dice, o sea, el Señor da mayor gracia. El Señor da gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa este pasaje? Hemos visto que hay personas que buscan en la sabiduría, hay personas que buscan en el trabajo constante, hay personas que buscan en los placeres, ¿no es cierto? Algún sentido en la vida, sin dejando a Dios a un lado, ¿no? Ellos quieren hacer sus propias vidas, para ellos mismos, ¿no? Eso es soberbia. Eso significa soberbia. Porque la soberbia significa el pensar que yo puedo hacer todas las cosas sin tener en cuenta a Dios. Ese es alguien soberbio. Es alguien, y por más que escuche el Evangelio, podría ser que escuche el Evangelio, podría ser que escuche el mensaje de las cosas de Dios, pero sigue viviendo de repente una vida en la cual no tiene en cuenta lo que Dios ha mandado. Si Dios ha mandado, cásense, él sigue conviviendo de repente, ¿no? Si Dios ha mandado de repente, no te unas en yugo desigual y sigue haciendo lo que quiere. Si Dios ha mandado de repente muchas cosas que encontramos en la Biblia, tanto para los esposos como también para las esposas, ¿no? Y para todos sin excepción, para tanto los jóvenes también, ¿no es cierto? Los niños, los adultos. Y si uno sigue siendo lo que uno quiere, eso es ser soberbio. Querer vivir una vida sin tener en cuenta a Dios. Pero más bien, ¿qué dice el Señor? Él da gracia a quienes, a los humildes. Amigo, amiga, que no conoces al Señor y que haces tu vida lo que tú quieres también. Aquella persona que es incrédula. Dice la Biblia aquí que Él solamente da gracia a los humildes. ¿Qué significa humilde? Una persona que reconoce que está en pecado. Una persona que reconoce que lo que está haciendo está mal. Sí lo sabes de repente, pero no tienes esa luz y ese poder para que Dios pueda darte y poder alejarte del pecado. Y por eso la palabra del Señor, hoy día el mensaje es, no vas a encontrar nunca una satisfacción o un propósito si dejas de lado a Jesús. El mensaje claro es, solamente en el Señor Jesús encontraremos ese gozo y ese sentido de la vida que todos estamos buscando. Eso nos lleva ya a la parte de despedida y decir a todas las personas, sin excepción, escucha la palabra del Señor y ven a Jesús. Jesús usa el medio que es el mensaje, ¿no? de su palabra para poder seguir llamando a muchos más. Así que si hoy día el Señor ha hablado a tu corazón, pues busca al Señor, busca al Señor. Dice la palabra del Señor que aquel que escucha del Evangelio, ¿no es cierto? Dios usa eso como una semilla, se planta en tu corazón y el Señor es el que da el crecimiento. Y cuando tú ves entonces tu pecado, cuando el Señor te abre toda esa parte de esa venda que tenías en los ojos y ves tu pecado en tu vida, la Biblia dice, arrepiéntete entonces y cree en el Evangelio.
ese evangelio que te va a llevar a conocer cada día más al Señor. Así que este ha sido el mensaje de la palabra de Dios y como dijimos, para recordar tanto para los cristianos, para tener en cuenta y reflexionar, y tanto para aquellas personas que no son de Jesús, para que procedan al arrepentimiento. Este ha sido el mensaje de la palabra del Señor, así que quisiera que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre, gracias Señor porque tú nos sigues hablando, gracias Señor porque tú nos sigues Señor llevando a meditarnos, Señor, a que cada día Señor reflexionemos que tú nos has llamado para encontrar en ti Señor esa satisfacción y ese gozo que necesitamos en medio de todas las cosas que puedan acontecer en este mundo Señor. Ayúdanos Padre Santo y Eterno a todos nosotros Señor a poder siempre tener en cuenta tu palabra, a poder, Señor, colocar como prioridad esas riquezas espirituales que tú nos has entregado, Señor. Gracias, Padre Santo y Eterno, por todas las personas que estamos escuchando este pasaje y aquellos que escucharán más adelante también tu mensaje, amado Padre. Y, Señor, también pedirte y clamarte, Señor, por todos nuestros hermanos que están pasando alguna enfermedad. Señor, gracias también por nuestra hermana Emma, Señor, que está recuperándose poco a poco, Señor. Sabemos que es tu gracia, es tu misericordia. Para ti, Señor, siempre sea toda esa gloria y la honra, Señor. Y a todos mis hermanos también, Señor, que están pasando pruebas, tribulaciones, angustias y también aún enfermedades, aún todavía, Señor. Pero, Padre, sabemos que tú puedes fortalecer, tú puedes consolar, Señor. Tú puedes dar ese mensaje, Señor, que a pesar que lo que pasemos en esta vida, Señor, un día estaremos contigo, Señor. Hay una promesa que se va a cumplir, Señor, que es en tu segunda venida, amado Padre. Y eso nos llena de esperanza. Eso nos llena, Señor, de gozo también, Señor. Porque sabemos, Señor, que todos los dolores se irán, Señor. Todas nuestras lágrimas, Señor, tú las enjugarás porque tú estarás con nosotros constantemente. Gracias, amado Padre. Sella este mensaje, Señor, y abre, Señor, Padre Santo, mucha luz, Señor, a todos para que puedan, Señor, su corazón llevarlos al arrepentimiento, Señor, solamente por la obra que tú haces, Señor, Padre Santo y Eterno. Gracias, amado Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor.